Muy buenos días, jóvenes. En el día de hoy nos encontramos nuevamente en su clase de cálculo diferencial o cálculo 1. Hoy con el tema derivada de arcocoseno. Miremos el ejercicio que nos atañe en el día de hoy que dice. Dice lo siguiente: y es igual al arcocoseno de tangente de 2x a la 4 por 5x a la 3. Como podemos observar, estamos frente a una función trigonométrica inversa como lo es el arcocoseno. Recordemos que arcocoseno también se puede denotar de la siguiente forma. Cuando nosotros tenemos en general arco coseno de u, esto en general es igual a decir coseno a la menos 1 de u. Son dos notaciones diferentes, pero realmente significan lo mismo. Vamos a reescribir nuestro ejercicio de acuerdo a la segunda notación y en ese orden de ideas quedaría de la siguiente manera. Nosotros lo reescribimos y decimos que queda y es igual a coseno a la menos 1 de la tangente de 2x a la 4 que multiplica a 5x a la 3. En este orden de ideas podemos observar que es una notación mucho más sencilla, más simplificada, más compacta y fácil de trabajar. Ya a partir de aquí podemos tomar la notación de la derivada que vamos a hallar. Hacemos la notación de la derivada y decimos derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 de la tangente de 2x a la 4 que multiplica a 5x a la 3. Vamos a hallar la derivada del coseno a la menos 1 o arcocoseno. Recordemos que para hallar esta derivada existe una regla que en general dice lo siguiente. Para hallar la derivada del arcocoseno, coseno a la menos 1, la regla dice derivada con respecto a x del coseno a la menos 1 en general de u. Esto es igual a menos la derivada con respecto a x de u sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado. Esta es la regla que me permite hallar la derivada de el coseno a la menos 1. Vamos a aplicarla de manera detallada, paso a paso, en el presente ejercicio, teniendo en cuenta cuál es el u que me está mostrando nuestro ejercicio. Vean que en nuestro ejercicio el u es tangente de 2x a la 4 por 5x a la 3. Este es nuestro u. Entonces quedaría de la siguiente manera. Menos la derivada con respecto a x de tangente de la tangente de 2x a la 4 por 5x a la 3. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos la tangente de 2x a la 4 por 5x a la 3. Toda esta expresión elevado al cuadrado. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Aquí estamos aplicando la regla de manera detallada, paso a paso. Acá nos faltó un paréntesis cierre. Nos toca hallar ahora en el numerador derivada de tangente. Derivada de tangente 2x4 por 5x3. Podemos darnos cuenta que es la derivada de un producto. Para tal efecto, recordemos la regla que me permite hallar
la derivada de un producto. Y en general dice lo siguiente. Cuando nosotros tenemos derivada con respecto a x en general de u por ue, esto es igual a u por la derivada con respecto a x de ue más ue por la derivada con respecto a x de u. Esta es la regla que me permite hallar la derivada de un producto. Vamos a aplicarla de manera detallada paso a paso. Y dice lo siguiente. Vamos a tener en cuenta nuestro signo negativo, lo aseguramos, menos, abrimos un corchete como signo de agrupación, derivada de este producto quedaría entonces tangente de 2x a la 4 que multiplica la derivada con respecto a x de 5x a la 3 más 5x a la 3 por la derivada con respecto a x de la tangente de 2x a la 4. Y cerramos nuestro corchete. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos, miremos acá que tenemos tangente de 2x a la 4 por 5x3 al cuadrado. Miremos a ver qué regla podemos aplicar ahí o qué propiedad. Aquí nosotros tenemos que recordar que cuando tenemos a por b a la n, esto es igual a la n por b a la n. Tenemos dos factores, un par de factores elevado a una misma potencia. Se distribuye el exponente entre cada uno de los factores. Vamos a aplicar esa propiedad de la potenciación distribuyendo el exponente entre cada uno de los factores y quedaría tangente cuadrado. Aquí me quedaría entonces tangente al cuadrado de 2x a la 4 por 5 al cuadrado, vamos a dejarlo así totalmente indicado, por x a la 3 al cuadrado, x a la 3 al cuadrado. Dejémoslo así indicado y después lo resolvemos. Y esto es igual a la derivada de y con respecto a x. Los ejercicios lo hacemos siempre de manera detallada, paso a paso. El objetivo es que quede todo claro. Aquí en el numerador tenemos dos términos. Este primer término me toca hallar la derivada de 5x3. ¿Y qué es 5x3? La derivada de una constante por una variable. Y luego en el segundo término nos toca hallar la derivada de la tangente. Recordemos las reglas que me permiten hallar estas derivadas. Entonces la primera regla que me dice es derivada con respecto a x de una constante por una variable, donde c es la constante y v es la variable. Esto es igual a la constante por la derivada con respecto a x de v, que es la variable. Y luego tenemos derivada para el segundo término con respecto a x de la tangente en general de u. Esto es igual a la secante al cuadrado de u por la derivada con respecto a x de u. Estas son las dos reglas que vamos a aplicar en el paso que viene de manera detallada, paso a paso. Tendríamos en ese orden de ideas lo siguiente. Menos, aseguramos nuestro signo negativo y el corchete y tendríamos tangente de 2x a la 4 por derivada de la constante por la variable, haciéndolo paso a paso, es 5 por derivada con respecto a x de x a la 3 más 5x a la 3 por derivada de la tangente. Recordemos que decíamos que es secante al cuadrado de 2x a la 4 por la derivada con respecto a x de 2x a la 4. Y cerramos nuestro corchete.
toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos, aquí vamos a hacerlo con calmita, tenemos 5 al cuadrado nos da 25 y aplicamos la propiedad conmutativa, sería menos 25 x3 al cuadrado. Miramos que esto es el caso de potencia de una potencia, y esta propiedad dice lo siguiente: cuando nosotros tenemos a la n a la m, esto es igual a la n por m. Se deja la misma base y se multiplican los exponentes. Entonces apliquemos esa propiedad y quedaría de la siguiente manera: x a la 3 a la 2 sería x a la 3 por 2, x a la 6. X a la 6 por tangente al cuadrado de 2x a la 4. 2x a la 4. Y esto es aquí la derivada de y con respecto a x. Vean que lo estamos haciendo de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Podemos observar ahora aquí en el numerador que nos toca hallar ahora en este segundo término, derivada de 2x4. ¿Qué es esto? La derivada de una constante por una variable. Ya previamente habíamos hecho ese caso y acá tenemos la regla que vamos a aplicar. Entonces procedamos en el siguiente paso a aplicar esa regla nuevamente. Y acá previamente tenemos la derivada de x3, que es la derivada de la potencia de una variable. Derivada de la potencia de una variable. Recordemos esta regla de derivación que nos dice: si nosotros tenemos derivada con respecto a x de a la n, siendo a la variable, esto va a ser igual a n, que multiplica a la n menos 1. Derivada de la potencia de una variable. Vamos a aplicar esa regla y en general tendríamos lo siguiente. Aquí aseguremos nuestro signo negativo y abrimos el corchete. Quedaría tangente de 2x a la 4, que multiplica a 5 por derivada de x3 sería 3x a la 3 menos 1, haciéndolo paso a paso, más 5x a la 3 por la secante al cuadrado de 2x a la 4 por derivada de la constante por la variable sería 2 por la derivada con respecto a x de x a la 4. Y cerramos nuestro corchete. Toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 25 x a la 6 por la tangente al cuadrado de 2x a la 4. Y esto es la derivada de y con respecto a x. Vamos a particionar el tablero para continuar. Podemos continuar. Analicemos antes de continuar qué tenemos en el numerador. En el numerador tenemos básicamente dos términos. Y aquí observamos que podemos desarrollar estos productos indicados y la diferencia en el exponente. Además podemos aplicar la propiedad conmutativa. Acá en este segundo término vamos a desarrollar la derivada de x4. Entonces vamos por paso haciéndolo de esa manera. Tendríamos entonces lo siguiente. Decimos aquí 3 por 5, 15. Entonces quedaría como 15. Vamos a abrir nuestro corchete aquí. Abramos el corchete y quedaría 15. Luego tendríamos x a la 3 menos 1, x a la 2. 15x a la 2, que multiplica a tangente de 2x4 a tangente de 2x a la 4.
Luego tenemos más 5x a la 3, más 5x a la 3, 5x a la 3 por la secante al cuadrado de 2x a la 4, de 2x a la 4 por 2 que multiplica derivada de x4 sería 4 por x a la 4 menos 1 y cerramos nuestro corchete. Todo esto sobre la raíz cuadrada. ¿Raíz cuadrada de qué? De 1 menos 25x6. De 1 menos 25x a la 6 por la tangente cuadrado de 2x6, de 2x4, por la tangente al cuadrado de 2x a la 4. ¿Y esto qué es? La derivada de y con respecto a x. Lo estamos haciendo paso a paso de manera detallada. Aquí en el segundo término que nos queda, desarrollar estas operaciones indicadas y aplicamos propiedad conmutativa enseguida. Entonces procedamos a hacer ese paso. Y tendríamos menos, abrimos corchete, queda 15, x al cuadrado por tangente, por la tangente de 2x4, 2x a la 4, más, aquí el detalle, 4 por 2, 8, 8 por 5, 40. Aquí tenemos 40. Luego tenemos x a la 4 menos 1 nos da x a la 3. Por x a la 3 nos da x a la 6. ¿De dónde sale x, ese x a la 6? De la siguiente propiedad. Cuando nosotros tenemos a la n por a la m, esto es igual a la n más m. Producto de potencia de igual base, se pone la misma base y se suman los exponentes. Aquí la base es x, observen la x, y aquí tiene exponente 4 menos 1 que es 3, y 3 más 3 nos da 6. Listo, ahora tendríamos secante al cuadrado de 2x a la 4. Y cerramos nuestro corchete. Cerramos nuestro corchete a esta altura. Toda esa expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 25 x a la 6 por tangente al cuadrado de 2x a la 4. Y esto es la derivada de y con respecto a x. ¿Qué nos queda en el numerador? El numerador podemos nosotros factorizar en lo posible. Tenemos 15 y tenemos 40. Podemos factorizar el 15 y el 40. Vamos a ver, aquí tenemos en la parte numérica, sería 5. Podemos sacar factor común 5, sería entonces menos 5. Y entre x2 y x6 sería x2. Va a ser factor de ¿qué? 15 entre 5 sería 3. 3 tangente de 2x a la 4 más 40 entre 5 sería 8. x6 entre x2 nos daría x4. x2 por x4 nos da x6. Se pone la misma base y se suman los exponentes 4 y 2, 6. Secante que multiplica a la secante al cuadrado de 2x a la 4. Y cerramos nuestro signo de agrupación porque toda esta expresión sobre la raíz cuadrada de 1 menos 25 x6 por la tangente, veanla aquí, al cuadrado
de 2x a la 4. 2x a la 4. Y esto es la derivada de y con respecto a. Vamos a buscar nuestro marcador de color verde para subrayar dicho resultado menos 5x2 por toda esa expresión. Lo metemos en nuestro rectángulo de color verde y de esta manera hemos encontrado el resultado. Vamos a hacer una pequeña partición de este lado. Particionemos esta parte. Podemos observar el ejercicio que lo hemos hecho de manera detallada, paso a paso, sin omitir nada. Ya por muy elemental que parezcan a veces las operaciones, las desarrollamos para que todo vaya quedando claro, totalmente explicado, y de esta forma llegamos al resultado final. Como es costumbre en nuestros ejercicios, en mi canal, en el margen derecho del tablero, voy tomando nota de cada una de las reglas o propiedades que en un momento determinado hicieron oportuno que las trajéramos a colación para ir justificando cada uno de los procesos, cada uno de los pasos que se llevaron a cabo. No solamente hacer el ejercicio, sino entender por qué se hace cada uno de los pasos. Muy bonito el ejercicio, tipo parcial. Jóvenes, no siendo más el motivo de la presente, los invito a que se suscriban a mi canal Profe Janiver Chartuni, en el cual encontrarán una variedad de temas en el área de las matemáticas y física, desde el bachillerato hasta la universidad. Recuerden darle manito arriba y campanita para que le lleguen las notificaciones de los videos que permanentemente estoy subiendo a mi canal. Y de esta forma sean ustedes los principales beneficiados en dichas actualizaciones. Compártanlo con sus amigos, familiares y amistades, para que igual que ustedes también se beneficien de esta maravillosa obra social. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló su siervo en Cristo, Janiver Chartuni Flores. Que el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, los siga bendiciendo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salam aleikum. Salam aleikum. Recuerden, desde Barranquilla, Colombia, para el mundo entero, Profe Janiver Chartuni.